tal, chicos? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Nuestro texto de hoy: si confiesas que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Qué hermosa promesa nuestro Dios, que si nosotros creemos en Jesús, que Él murió por nuestros pecados, murió y que al tercer día resucitó, tenemos vida eterna. Lo que tenemos que hacer es creer. Él ya hizo todo por nosotros. Solamente es creer y recibirle en nuestro corazón. Que el Señor te bendiga en el día de hoy. Vamos a hacer repaso. Comenzamos con nuestra clase. Vamos a trabajar en la página 81. Vamos a escribir acá los saludos que corresponden a la mañana, a la tarde y a la noche. ¿Dónde vas a encontrar? En la página 69, ejercicio 3, vas a encontrar los saludos. Luego vas a leer esta leyenda. ¿De qué trata la leyenda? La leyenda trata de que José dice que hacía de los palos, hacía varias imágenes, hasta que un día se fue nuevamente a buscar la madera para poder hacer las imágenes. Y de repente le salió algo, dice, que le asustó. Entonces él se escondió detrás de una hierba, de una planta de hierba, y le dijo, dice que le pidió a la Virgen, le dijo que si le salvaba iba a hacer de eso una imagen. Entonces estaba escondido ahí y de repente dice que esa cosa mala se fue, y después de salir de ese lugar, él cumplió con lo que prometió. Hizo la imagen de ese árbol de donde él se escondió. Entonces de eso trata la lectura. Pero ustedes van a leer en guaraní. Yo les explico más o menos lo que dice la lectura para que ustedes puedan saber de qué se trata. Acá vamos a ver. Busco 4 palabras y luego transcribo. Apucue, Kaagu, José, Ubura. Dice, busco 4 palabras y luego transcribo. Entonces acá tenemos 4 palabras que ustedes pueden escribir en su libro nuevamente. ¿Qué quiere decir? Apucue, ¿qué quiere decir Kaagu? ¿Qué quiere decir José? ¿Y qué quiere decir Ubura? Van a buscar en su diccionario para que ustedes puedan saber. Es muy importante saber usar el diccionario para saber ustedes el significado. Luego dice, vuelvo a escribir las oraciones y reemplazo por pronombres y los sustantivos subrayados. José es nombre de persona, que es José. Oyapo, Uburawi, Taanga o Paishawa. José hace del palo varias imágenes, de varios tipos de imágenes. Entonces voy a reemplazar José por Jaé. Él hace del tronco o de la madera imágenes de toda clase. Apucuera, dojeshai, ababepe. Apucuera, jaecuera, que sería ellos. No le ve ababepe, no le ve a nadie. Jaecuera, dojeshai, ababepe. Apuicuera, entonces vamos a reemplazar por jaecuera. Por ellos no le ven a nadie. Ahora vamos a responder. ¿Cuál es el título de la leyenda? Boepu, Jera, Tupasu, Kaakupe. El nombre se llama la Virgen de Kaakupe, el nombre de la leyenda. ¿Cuál es el nombre del personaje? Apuicue Jera, José. El nombre del personaje es José. ¿Dónde se escondió José? José Ocañí, Kaakupepe, que él se escondió detrás de una planta de yerba mate. Que el Señor les bendiga. No se olviden lavarse bien las manos y usar su tapaboca. Nos vemos en la próxima clase.